Hay algo extraño que hace que personas estridentes, estrafalarias, sean muy atractivas en el escenario político. Uno puede recordar a Abdalá Bucaram, por ejemplo, en el Ecuador, que salió incluso precisamente por ese carácter un tanto estrafalario. De alguna manera también lo fue Hugo Chávez en nuestro país. Recordemos que le gustaba cantar, le gustaba recitar, y tras estas apariencias hay un discurso claramente populista, ¿verdad? Se ofrecen cosas de una manera muy, muy ligera y sin ninguna constatación con las posibilidades reales. Ahora, alguien puede decir, bueno, eso es tradicional en las izquierdas. Léase, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, Rafael Correa, por no hablar evidentemente de Fidel Castro. Pero es que también en las derechas se da el fenómeno, con lo cual pareciera que no es un problema de izquierdas o derechas, sino un problema de fascinación por ese personaje radical aparentemente todopoderoso. Está Nayib Bukele, estuvo Bolsonaro en su momento, Javier Milei tiene seducidos a los argentinos en la actualidad, y se nos va creando un cóctel muy particular de personajes donde por un lado aparece López Obrador, por el otro lado, como ya decía nuestro inefable Hugo Chávez. ¿Cuál es el atractivo de estos personajes populistas latinoamericanos? ¿Por qué en principio resultan tan irresistibles? Vamos a abordar ese tema hoy con María Teresa Romero. María Teresa es internacionalista, es periodista también. Ella está en Miami, es una destacada analista política. María Teresa, gracias por acompañarnos en esta conversación de esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Y en la ciudad de Caracas está el destacado politólogo John Magdaleno. John, gracias por sumarte también a nuestra conversación en la mañana de hoy. Gracias, César, por la invitación y un placer estar con María Teresa. A ver, ¿qué tienen, Igualmente. ¿qué tienen estos personajes que los hacen prácticamente irresistibles a efectos de las masas? Comencemos con María Teresa Romero. Bueno, gracias de nuevo, César Miguel, un gusto estar aquí. Y mira, ciertamente a través de toda la historia, yo diría de la humanidad, siempre hay personajes que han fascinado, ¿no? Y han embrujado a los pueblos, a las audiencias, a las poblaciones, no por casualidad en los atributos de un líder que les da Max Weber, filósofo político, habla de los líderes carismáticos, ¿no? Y cómo algunas veces no son líderes racionales, sino carismáticos, ¿no? Y en América Latina lo hemos visto. Perón en Argentina, por ejemplo, y muchísimos más, ¿no? Eso viene mucho del caudillismo, pero sin duda, a partir de los años 90, y especialmente aquí en los últimos tiempos, en el siglo XXI, esto se ha agudizado y a mi modo de ver tiene mucho que ver con la antipolítica y el desprestigio de los partidos políticos y de los partidos tradicionales. Eso hace que la gente decepcionada, que ha visto la corrupción rampante en muchas de nuestras democracias, opte por líderes y no tan líderes, por supuesto, porque muchos de esos no son líderes de verdad, pero bueno, se les llama así. Vamos a llamarlo más bien personajes, como tú mismo lo has dicho, esos personajes que se vean antisistema, que tengan la misma carisma y ese discurso donde conecta con las masas, pero que además se sientan o se muestren completamente distintos a lo que era la política tradicional. Y entonces vemos que eso va más allá de izquierda y derecha. Eso son unas características que llevan a todos, y como estamos en el mundo del espectáculo, como bien decía Vargas Llosa, ¿no? Entonces, entre más fuerte, más vociferante, haga más cosas, pues, y rompa con lo establecido, pues eso embruja más
a las poblaciones, lamentablemente. Hablaba María Teresa Romero. ¿Tú qué opinas? Le pregunto al politólogo John Magdaleno. César, yo creo que hay que arrancar con un par de distinciones que pueden ser de utilidad. Usualmente se asimila populismo y demagogia con lo mismo. No, no son exactamente lo mismo, no por lo menos en su significación estrictamente politológica. Porque el demagogo es el que ofrece todo aquello que sabe que la audiencia, digamos, puede estar esperando. Es decir, es un Sí. individuo que responde a una figura o una fuerza política. Hay fuerzas políticas también demagógicas que responden a las expectativas y a las necesidades, los anhelos de audiencias, de públicos, de sectores de la población. Pero es que el populismo, por lo menos tal y como se entiende desde la década de los 50 o los 60, el siglo pasado, que es cuando emergen muchos proyectos nacional populares. En América Latina, el populista tiene tres operaciones comunes en todas partes del mundo, allí donde existen, sea populismo de izquierda o derecha, como tú bien apuntas, no es de la exclusividad de la izquierda. Sí. En primer lugar, el populista genuino hace una apelación insistente a esa entidad, a esa entelequia que se llama pueblo. Es decir, la identificación de sectores de la sociedad o de la complejidad de la sociedad contemporánea no está en el discurso del populista. Al populista le interesa una homogeneización de la población. Y obviamente hay una apelación al pueblo como sujeto de las transformaciones, cuando en verdad el principal actor que obra en la dirección de la transformación, las transformaciones sociales es precisamente el populista. En segundo lugar, el populista habitualmente desea la destrucción, eliminación, supresión o la reducción de la capacidad de influencia de las instituciones de intermediación social y política. Es decir, gremios profesionales o gremios empresariales o partidos políticos o medios de comunicación o las iglesias, todas son instituciones que amenazan, en la lectura del populista, amenazan su poder, amenazan su capacidad de influencia sobre sectores de la población. Y la tercera operación típica de todo populista es intentar encarnar la representación del pueblo, sino de un segmento de la población, de una parcialidad, sino la pretensión de ser la encarnación y la Sí. representación fiel y única de la población. Entonces, claro, hasta aquí están los tres rasgos típicos del populista, sea de izquierda o derecha. ¿Por qué fascinan estos personajes? Bueno, obviamente, lo ha dicho María Teresa, en un contexto en donde hay fatiga con la política tradicional, con fuerzas políticas y sociales tradicionales, obviamente, figuras que se presentan como disruptivas, que se comportan de forma antisistema, que desafían costumbres y cuerpos de creencias y que introducen nuevas variables en la forma como se interpreta la política, desde luego resultan mucho más atractivos. Lo contrario, el respeto de las rutinas, las costumbres, los códigos, las normas, luce fastidioso para unas cuantas audiencias. Así que, vamos, grosso modo, podríamos decir que estos son los rasgos esenciales del populista y por qué causa fascinación, porque es disruptivo, porque irrumpe, violando a veces normas, convenciones y hasta leyes probablemente. Si asumimos la política Se vuelve, como espectáculo y estamos en el tiempo del espectáculo, como dijo María Teresa citando a Vargas Llosa, evidentemente el populista va a ser atractivo, va a ser divertido, ¿verdad? Su excentricidad lo va a hacer divertido. A mí me llama la atención, yo veo a este señor Milei y, bueno, si lo veo como espectáculo me parece hasta interesante. Si lo veo como un político que puede dirigir un país me produce cierto temor, porque luce como un energúmeno. Yo no sé si esa característica de energúmeno es real, es ficticia, es parte de su performance, de su actuación. Y si esto tiene sentido, aquel dirigente político sensato, pertinente, con los pies en la tierra, que diga las verdades, pues va a resultar no solo muy aburrido, sino también muy, muy antipático. Ese dilema tiene solución, María Teresa. caramba, yo creo que eso está muy ligado. Yo creo que el populismo, y más el de hoy en día, que es autoritario, va a quedarse un buen tiempo más. Yo creo que eso tiene que ver mucho con las circunstancias.
y el respeto también de las instituciones. En este momento no solamente lo vemos en América Latina, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, el autoritarismo y eso que nombraba Magdaleno de no respeto a las instituciones y a las leyes, pareciera que está de moda. Pero como todo en la historia, volverá un momento de sensatez y entonces que las masas, por lo menos la mayoría, busque después de la fatiga con este tipo de populistas, más que todo autoritarios en este momento, sean de derecha o izquierda, pues no lleguen a solucionar los problemas. Fíjense ustedes en Venezuela mismo. En Venezuela mismo ya hay una fatiga muy grande. Ya había en el 2013 cierta fatiga con el mismo Chávez y después, por supuesto, va, porque la conducta de las poblaciones y de las masas también son así. Entonces, lo que pasa es que ha durado más de lo que creían los analistas y teóricos, que cuando Fujimori, que fue así como el primero que violentó las instituciones, que fue un populista autoritario, hasta ahora, caramba, ha pasado bastante tiempo. Pero aquí vemos en los propios Estados Unidos el fenómeno de Trump, por ejemplo, todavía cala, todavía está ahí presente, incluso después de una presidencia. De modo que yo creo que va a durar un poco más, pero la historia siempre arregla las cosas. Bueno, a veces creo, me gustaría ser tan optimista como tú y utilizar la palabra siempre, María Teresa. Pero me gustaría oír tu opinión, John, al respecto, sobre este dilema entre el político serio, pies en la tierra, dotado de un maletín con eventuales soluciones a los problemas, y aquel otro etéreo, gritón, escandaloso, que no tiene ninguna solución para nada, en ningún papel, pero las tiene todas en su fantasía. Ese dilema es insoluble. Me temo que en el corto plazo sí, César Miguel, verdadero aliado del político experimentado, el que podemos llamar el estadista, Sí. aquel que, utilizando la frase de Churchill, aquel que no está pensando en la siguiente elección, sino en las próximas generaciones y las circunstancias que tendrán que vivir. El aliado de este político es únicamente el tiempo, es decir, el aprendizaje colectivo que puede producirse una vez que se experimentan estos, digamos, arrebatos, la consecuencia de los arrebatos de líderes populistas, repito, de izquierda o de derecha. Es decir, hay un politólogo chileno que a mí me gusta mucho leer de vez en cuando, Norbert Lechner, que decía una frase para mí lapidaria: no hay desencanto donde no hay ilusión. Y estos pueblos, César Miguel, y por estos pueblos me refiero no solo a los América Latina, bien lo apuntaba María Teresa, hay populismo en el caso de Orbán. Claro, Estamos por hablando de un supuesto. país europeo. Sí, Hay centroeuropeo incluso. populismo también con Erdogan. Hay populismo también en el caso de Trump. Hay populismo también en el caso de Milei. Es decir, estos ensayos y estos proyectos de reingeniería social profunda, holística, que proponen estas figuras públicas, sí, hay estos líderes, porque hay líderes negativos y positivos, a la postre son muy costosos para las sociedades y solo el tiempo permite comprender las consecuencias de esos ensayos. Así que me temo que la resolución de corto plazo no es sencilla, no es lo más factible, solo el tiempo y el aprendizaje de las sociedades en virtud de las Sí. consecuencias que generan estos proyectos es lo que puede producir, digamos, cambios un poco más sensatos. Estas reflexiones de ustedes me llevan a hacerles una última pregunta a efectos de esta breve conversación. Ese político con los pies en la tierra, el estadista, en tiempos de espectáculo y estridencia, sabe que la tiene perdida. ¿Se disfrazará ese estadista de alguna manera de personaje estridente? ¿Es eso factible? ¿Qué puede ocurrir? Lo digo porque si la Cava es el que llama la atención porque se asume como Drácula y demás disparates, ¿para qué entonces ir a buscar una otra opción distinta con los pies en la tierra?
Y aquí ya estoy pensando claramente, no solo en nuestra América Latina, sino en nuestra muy sufrida Venezuela. María Teresa. Caramba. Yo creo que no. Yo creo que precisamente hay que buscar el momento de crisis, el momento, más que repetir la fórmula de los populistas, que eso además, caramba, tiene una osadía y una forma de ser que no todo el mundo tiene, obviamente. O sea, una persona, un estadista de serie, es muy difícil que lo ponga a bailar samba, es decir, puede hacer algunos gestos, pero es una cosa. También recordemos eso que hablábamos de Max Weber, el carisma, ¿no? No todo el mundo puede ser así. Pero yo creo que la crisis, sobre todo, la crisis profunda, hace que cambie la percepción de los pueblos. Y busquen la razón. Eso lo decía también Max Weber. Bueno, lo decía hasta Aristóteles en un principio, que hay una fatiga con la democracia, viene el autoritarismo y después regresa otra vez la democracia. Y la democracia tiene que venir con los signos del respeto a las instituciones, a las leyes, y tiene que encarnarse en un hombre que lo haga creíble. Ya para concluir, me gustaría tu opinión al respecto, John. César, tal y como formulas la pregunta, inevitablemente esto entronca con una reflexión sobre el impacto que tienen las representaciones sociales, los imaginarios. Sí. O sea, me quedo pensando en, bueno, no habrá un político que sea simultáneamente serio, que tenga dotes de estadista, que esté bien equipado intelectualmente, y al mismo tiempo que entienda las herramientas y los instrumentos de comunicación contemporáneos. Es decir, que en efecto comprenda la necesidad de una diferenciación sin sacrificar, obviamente, la calidad de las decisiones que tiene que tomar en entornos complejos. Yo creo que hay líderes que se han aproximado a esto, y si echamos mano de un viejo referente, el propio Churchill, la verdad es que Churchill era muy antipático, y así era percibido por segmentos de la población inglesa. Hay que recordar que Churchill cambia de partido no menos de 2 veces, así que se imaginará la audiencia lo que habrá pensado la audiencia del partido contrario cuando se cambió. Y Churchill termina entendiendo, primero obviamente hace un pronóstico que a la postre se cumple, y es el tiempo el que termina dándole la razón, pero también entiende que tiene que mejorar su comunicación con las audiencias. Y de hecho hay un entrenamiento que Churchill hace para perfeccionar su comunicación en la radio, que es lo que luego vemos cuando sobreviene el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente existe la amenaza real de que los nazis entren en Inglaterra, en Gran Bretaña, con más exactitud. Es decir, puede haber una mediación entre el uso de las comunicaciones de forma tal que una figura pública le resulte atractiva a algunas audiencias, pero sin sacrificar, obviamente, la calidad de las decisiones que hay que tomar. Lo que pasa es que ese equilibrio, César, no es sencillo de resolver. Claro. Es decir, a la postre un estadista tiene que ser un estadista hasta el final. Es decir, no puede comprometer a las generaciones futuras y mucho menos a la generación que está experimentando el impacto de sus decisiones. Así que no es un equilibrio sencillo. En todo caso, también es un asunto tan personal, depende tanto de la personalidad, de una personalidad específica y de sus características, que no lo podemos dibujar a priori, ¿no? Pero les agradezco mucho, de verdad, el ejercicio, porque algo de eso debemos ir buscando, ¿no? Un estadista no baila samba. Solo te puedo decir, María Teresa, que yo recuerdo haber visto a Carlos Andrés Pérez bailando caderú. No sé si me van a decir, pero él no era estadista. El problema es que tenga capacidad de decisión y que las decisiones sean de calidad. No de caderú. Efectos positivos a la postre. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana, de verdad. Ha sido una conversación por demás interesante. A la orden siempre. María Teresa Romero en Miami. Gracias. Y John Magdaleno en Caracas. Gracias a ustedes dos.